¿Sabes la historia de Pradejón? Sí, es la historia de Pradejón. Llevo ya un mes viviendo aquí y creo que ya es hora de aprender algo sobre tu pueblo. Pues en la escuela nos enseñan historia, pero de la de Pradejón nada. ¿Tu padre nunca te ha contado nada? Mi padre, si se pasa todo el día trabajando en las bodegas. ¿No te tienes que ir a casa ya? No. ¿Entonces quieres que te cuente algo sobre la historia de Pradejón? Vale. Pradejón, escrito Pradixon hasta épocas contemporáneas. Significa prado pequeño. Eso es lo que siempre fue el entorno de la villa. Un pequeño prado usado por los pastores de Calahorra. Estos decidieron salvar las distancias fundando un nuevo barrio en torno a la zona que hoy ocupa la actual iglesia. Aunque poco más sabemos sobre sus orígenes, los humanos siempre han habitado en el lugar desde tiempos prehistóricos. Los restos de actividad humana más antiguos que se conservan tienen entre 10.000 y 30.000 años. Son yacimientos donde aparece industria lítica. La industria lítica son restos de talla para la fabricación de herramientas que grupos de cazadores-recolectores utilizaban para cazar puntas de flecha, cuchillos, raederas. Además de estos restos de industria lítica, también hay varios poblados de la Edad del Hierro, que se desarrollaron entre el siglo VIII y el siglo II a.C., es decir, hasta la llegada de los romanos. Con la llegada de los romanos, a partir del siglo II a.C., el término municipal de Pradejón eclosiona. Hay una mayor actividad humana. Lo primero que implanta Roma al llegar son vías de comunicaciones para cohesionar el territorio, y por Pradejón pasa la vía romana que se llama de Italia en Hispania. Era una vía romana que articulaba todo el Valle del Ebro. Uno de los tramos mejor conservados está precisamente en Pradejón y es el camino que nos lleva a Murillo y que se utiliza, por ejemplo, para ir a Ibercham. Además de las vías de comunicación, en el término municipal encontramos hasta 7 villas romanas. Las villas romanas eran una forma de explotación agrícola del territorio en cuyo centro se construían una serie de edificaciones que conformaban un poco el núcleo de esas explotaciones. Estas explotaciones estaban sobre todo vinculadas al mercado, a abastecer el mercado de Calagurris Giulia, que era el municipio que controlaba esta zona del valle. Aparte de las villas romanas, en Pradejón también tenemos restos de un alfar, el alfar de la Maja. Es uno de los yacimientos que mejor se conocen dentro del término municipal porque es el único hasta el momento que ha podido ser excavado. Se excavó entre 1984 y el año 2005 y a lo largo de esos 20 años de campañas arqueológicas ha salido a la luz un montón de información sobre ese tipo de instalación industrial. Era un alfar cuya producción estaba orientada hacia el mercado, hacia abastecer un mercado. No solo el mercado local de Calagurris, sino un mercado más amplio a lo largo del Valle del Ebro y de la zona nororiental de la península ibérica. Con el inicio de la Edad Media y ante el abandono de las antiguas villas romanas, el número de asentamientos se redujo en regiones como Pradejón, donde los restos arqueológicos de este periodo son casi inexistentes. No existen yacimientos de época medieval, a excepción de una pequeña torre de vigilancia que se encuentra en lo que se llama Cabezo de la Cruz, cerca del Pecho de la Gata. Torre de vigilancia que probablemente estuviese relacionada con las series de fortificaciones del Valle del Cidacos. Autol, Quel, Erce, Arnedillo. De hecho, desde esta torre de vigilancia hay una comunicación visual directa con el emplazamiento del castillo de Quel. Y hacia el norte, esta torre puede ver un trocito del Valle del Ebro y la calzada romana que pasaba por ese valle y que seguía siendo, no obstante, a pesar de la caída del imperio, una vía de comunicación fundamental. De manera que desde esta torre podían avisar a la serie de fortalezas del Valle del Cidacos respecto de los movimientos sospechosos que pudiese haber en el Valle del Ebro hacia el norte. En el término municipal de Pradejón es que durante la Edad Media solo tenemos un yacimiento constatado. Y la pregunta
que podríamos hacernos es cuándo surge el barrio que acabó siendo Pradejón. Una de las hipótesis que habitualmente se barajan es que Pradejón está asentado sobre los restos de una villa romana que aglutinó población y que pervivió a lo largo de la Edad Media. Pero lo cierto es que, pese al gran desarrollo urbanístico que ha tenido el pueblo a lo largo de toda su historia, desarrollo urbanístico que ha requerido excavar en el subsuelo para hacer cimentaciones de casas, por ejemplo, nunca ha habido noticias de la aparición de objetos relacionados con la cultura romana, o con lo que en la cultura popular se habla de la época de los moros, por ejemplo, algo que remita a un origen medieval o antiguo. Es difícil pensar que en Pradejón hubiese una villa, porque el terreno sobre el que se asienta el pueblo tiene un alto contenido en salitres y en yesos, lo que hace que el terreno no sea viable para una agricultura orientada al mercado, como podía ser, por ejemplo, el de una villa. Entonces, ¿cuándo aparece Pradejón? La hipótesis más plausible es que el primer asentamiento continuo en la zona que hoy ocupa Pradejón se formase en torno al siglo XVI, quizá la primera mitad, porque no es hasta finales cuando tenemos la primera noticia escrita. ¿Y por qué aquí y no un kilómetro más arriba o un kilómetro más abajo? Probablemente las personas que se asentaron aquí ya disfrutaban de este terreno, de esta zona de pastos, durante varias generaciones. Es decir, en cierta manera era un territorio que les pertenecía por uso y por costumbre. Y gracias a eso se asentaron en un sitio en el que hasta ese momento no había nadie viviendo, pero sí lo utilizaban. ¿Por qué, además, se asentaron aquí? Probablemente porque tenían acceso a lo más básico. La necesidad más básica es el agua. En el entorno de la iglesia hay algunas casas que todavía conservan pozo y otras que lo han perdido, y probablemente en el siglo XVI, cuando estas personas decidieron asentarse aquí, tuviesen acceso a agua, alguna surgencia de agua, alguna fuente natural, además de las pequeñas yasas que bajan de la Sierra de la Hez y que traen agua de manera ocasional, en las zonas en las épocas en las que hay deshielo, por ejemplo, con lo cual esa necesidad básica del agua estaba cubierta. El crecimiento del pueblo enmascara un poco el terreno en el que está, pero realmente Pradejón está en una ladera que mira hacia el sur. Es decir, el asentamiento era cómodo, una ladera orientada a la Solana, protegida del Cierzo, que hace que la vida en cierta medida sea más cómoda. Por todo esto, probablemente Pradejón, el primer asentamiento de Pradejón estuviese ahí, en torno al siglo XVI, la primera mitad. Como puedes ver, el ser humano ya rondaba estas tierras mucho antes de que Pradejón existiese. Luego llegaron pastores desde Calahorra y fundaron aquí su barrio. ¿Y en qué época fue eso? Pues te voy a contar. Pradejón entra en la historia en 1592, fecha en la que el párroco anota los primeros bautismos, matrimonios y defunciones. El barrio, que no supera los 50 vecinos, supone un conjunto de casas y corrales junto a una pobre iglesia en la que son enterrados los primeros pradejoneros. Para entonces, la agricultura de secano es la principal economía y el pastoreo solo es un complemento. Las siguientes noticias nos llegan un siglo y medio después, cuando se inician las principales reformas de la Iglesia. En 1735 se construye el pórtico, frente al cual se tapia el primer cementerio del barrio. Para entonces, el templo ya cuenta con la sacristía de San Ponciano, primer santo al que Pradejón rinde culto, y con el altar de la Vera Cruz, cuya cofradía es la primera en fundarse en 1681. En 1770 se derruye la Torre Vieja, excepto los cimientos y la base de piedra, levantándose sobre estos la torre actual, obra del lodosano Andrés García. En 1796, tras construir la ermita de San Antonio para oficiar temporalmente la misa, comienza la reforma y ampliación de la iglesia, finalizada en 1799. La construcción del nuevo edificio, pagado con los diezmos de los vecinos, vacía las arcas de la parroquia y provoca que Pradejón contraiga una enorme deuda económica. Sorprendentemente, los pradejoneros deciden embarcarse en un gasto todavía mayor, la compra del villazgo a la corona. Para que esto sea posible, los vecinos adquieren un edificio eclesiástico ubicado en el actual hogar del jubilado. Este se convertirá más tarde en el primer ayuntamiento. Pero a ver, ¿éramos un pueblo o un barrio de Calahorra? Al principio de todo pradejonero fue calagurritano. Pues yo soy pradejonero de pura cepa.
Claro, Mario. Pero eso es porque el 4 de marzo de 1803, un decreto firmado por Carlos IV en Aranjuez concede a Pradejón la independencia administrativa de Calahorra, pasando de ser un barrio calagurritano a convertirse en una villa independiente. El precio total es de 25.808 reales de vellón, pagados en mano por varios vecinos que se desplazan hasta la corte en Madrid. Si la construcción de la nueva iglesia había endeudado al pueblo, el pago del villazgo aún agravará más el problema, sumiendo al antiguo barrio en una crisis subsistencial que se saldará en 1804 con la inusual cifra de 36 muertos. A esta situación crítica se suma el resentimiento que Calahorra guardará contra Pradejón, así como los diversos litigios territoriales que la villa emprenderá con el Villar, Ausejo y Lodosa. La primera construcción del Pradejón independiente es el juego de pelota, levantado entre todos los vecinos e inaugurado en 1807. Un año después se inicia en España la Guerra de Independencia contra el francés, lo cual no hace sino ahondar la crisis económica y subsistencial de la nueva villa. La pobreza llega a ser tan extrema que el párroco se ve obligado a cobrar 27 reales a quienes cacen pájaros del tejado de la iglesia. Aunque Pradejón queda libre del francés en 1813, no se recuperará de la crisis generada por la guerra hasta finales de siglo, perdurando una generación. En conclusión, que en pocos años Pradejón construye una iglesia, compra lo que será el futuro ayuntamiento, paga una independencia y llega a las puertas de la guerra de independencia contra el francés prácticamente con las arcas vacías. Cuando la guerra se inicia, lógicamente ambos bandos van a exigir víveres y van a exigir diferentes recursos. Y en un pueblo en el que prácticamente no queda nada, porque todo se lo han gastado, eso supone el ahondamiento en la crisis subsistencial de la cual no se van a recuperar hasta pasadas varias generaciones. O sea, podemos hablar de que realmente Pradejón no podía empezar peor su independencia. Curiosamente, en estos años convulsos se registra la celebración de las principales fiestas de la villa. Las más importantes son las de San Ponciano, celebradas el 19 de noviembre, las de San Antonio el 13 de junio, pero al coincidir con las mayores faenas del campo, en 1810 son trasladadas al 14 de septiembre, día de la Exaltación de la Cruz. Por último, la festividad celebrada por la Cofradía de la Veracruz se celebra el 3 de mayo, Día de la Cruz de Mayo. En 1821, Pradejón cierra el cementerio de la iglesia y ubica el nuevo camposanto en la parte alta de la calle San Antonio. En las siguientes décadas, tras el final de las primeras guerras carlistas, el joven pueblo respirará aliviado por primera vez desde su independencia, iniciando un importante crecimiento demográfico que le permitirá alcanzar los 1000 habitantes. Las nuevas casas se extienden por las laderas del nordeste, más cercanas a las tierras de cultivo, y toda esta zona alta comienza a ser conocida como el Barrio Nuevo, origen de la actual calle Barrio Nuevo. En 1858 llega a la villa doña Nicolasa Montoya, la primera maestra de niñas. El ayuntamiento le cede como aula los bajos del edificio ubicado en el actual Bar Gallo, pero la falta de medios obliga a Nicolasa a pagar de su bolsillo todo lo necesario para el nuevo colegio. Este inmueble será el origen de las futuras escuelas nacionales, unificadas años más tarde en el mismo edificio. En otoño de 1872, el panadero Juliano Moreno regresa de Zaragoza convertido al protestantismo. En tan solo una década, Pradejón contará ya con unos 40 conversos, siendo el principal foco de la región por encima de Logroño. El primer pastor es Agustín Sáenz, quien compra una casa de 3 pisos en la calle Mayor con fondos norteamericanos. En el nuevo inmueble, ubicado en la actual farmacia, la pequeña comunidad protestante instalará la iglesia y las escuelas evangélicas. En estos años, Pradejón se recupera económicamente y experimenta cierta modernización. En 1877 se habilita la Fuente de la Hontanilla, famosa por sus aguas medicinales contra el sarpullido. En 1882 se inician las obras de la carretera, costando 13.000 pesetas. Este gasto, que es 3 veces lo ingresado en un año, dispara nuevamente la deuda consistorial.
Por desgracia, el proyecto queda a medias tras la llegada del cólera en 1885, siendo la epidemia más mortal que se recuerda. Su presencia generará tal terror que hasta el médico acabará huyendo temporalmente de la villa. Finalmente, el cólera se saldará con 91 pradejoneros muertos. Realmente el número de muertos será bastante menor que en otras localidades. Y esto tiene lugar, curiosamente, debido a que antes de que la epidemia llegue a la villa, las autoridades comienzan ya a tomar determinadas medidas. Sobre todo lo que hacen es desecar aguas que pudiesen ser foco de contaminaciones, prevenir la entrada de determinadas personas, en todo momento controlándola, y tomar una serie de medidas que hace que el número de muertos se reduzca. Y además, los muertos en el cólera serán quienes inauguren el nuevo cementerio de Majavacas, el actual cementerio de Pradejón, que se sitúa en este caso en el extrarradio de la villa, precisamente para evitar el contagio de la población a través de los posibles muertos por el cólera, ¿no? Antiguamente la gente se enterraba en el interior y a partir de este momento, no solo en Pradejón, sino en toda España, los cementerios van a comenzar a situarse en el exterior de las ciudades. En 1890, la pradejonera doña Juana Cordón Ezquerro se inicia como maestra de párvulos, oficio que ejercerá durante medio siglo en la ermita de San Antonio. 4 años después, el veterinario don Román Alzorrín crea la primera banda de música. Pradejón alcanza así los albores del siglo XX, iniciando la nueva centuria con una población superior a los 2.000 habitantes. 2.000. ¿Qué crees? ¿Que siempre había sido los 4.000 de ahora? Sí, ¿no? No, en aquel entonces alcanzar los 2.000 habitantes estaba muy bien. Vale. ¿Qué más? El 7 de septiembre de 1901, la electricidad llega a Pradejón. Por entonces, el pueblo cuenta con la intercesión de don Ceferino Velasco Ezquerro, un hijo predilecto de la villa que mueve hilos desde Madrid en favor de los pradejoneros. En compensación, en 1906, el ayuntamiento renombra en su honor su calle natal, convirtiéndose en la actual calle Velasco. Ese mismo año nace Vicente Las Heras Bazo, pastor dotado con el don de arreglar huesos. Hasta su muerte, deportistas de élite, famosos y pacientes de todas partes acudirán hasta su casa para ser curados. Pradejón, que ya cuenta con 400 menores escolarizados, basa ahora su economía en el cultivo de secano y en el jornal que algunas mujeres ganan en las conserveras de Calahorra, a las cuales acuden todos los días a pie. En 1915, una tercera vía económica surge con el inicio de las obras de construcción del actual canal de Lodosa. La convivencia y el intercambio de ideas entre los trabajadores de esta importante iniciativa favorecerá los primeros desencuentros entre terratenientes y jornaleros de la villa. Los terratenientes se libren, sus hijos, mejor dicho, los hijos de los terratenientes se libren de ir a la guerra de Marruecos, mientras que los más pobres del pueblo, los jornaleros, ven como sus hijos tienen que ir a esta guerra de la que no pueden librarse debido a que no son capaces de pagar el impuesto, entre comillas, que libraba a los más jóvenes del país de acudir a esta guerra colonial en el norte de África. Además, también debido a la construcción del canal de Lodosa, en Pradejón van a aparecer las primeras ideologías obreras, tanto marxismo como anarquismo van a empezar a aflorar en el pueblo y la obra del canal de Lodosa va a ser la que va a traer estas ideologías al pueblo y las que va a hacer que se desarrollen de una manera importante. El primer ejemplo de violencia jornalera o de violencia obrera que se va a vivir en el pueblo va a ser la inutilización o el destrozo de los olivos de un concejal del pueblo, que va a ver cómo diferentes habitantes del pueblo, como una especie de venganza hacia él, destruirán parte de su cultivo de olivos. En 1918 abre sus puertas la primera conservera de Pradejón, La Encarnación, especializada en pimiento, tomate y espárrago. En septiembre de ese mismo año, Santiago Serrano inaugura su famoso baile en la actual plaza del Ayuntamiento, incluyendo un trinquete cubierto. Pocos días después de este alegre evento, la última y más dramática de las epidemias azotará la villa. En 4 días se llegarán a celebrar 13 entierros, muriendo un total de 45 pradejoneros en apenas un mes. La mal llamada gripe española había llegado a Pradejón para quedarse.
Es llamada gripe española porque el único país que oficialmente declaró víctimas de esta gripe, al menos al principio, fue España. Tenemos que tener en cuenta que esta gripe tiene lugar en medio de un contexto de la Primera Guerra Mundial. Nuevamente se cree que la gripe surge en Francia y por ese movimiento de tropas acaba extendiéndose no solamente en España, sino por todo el mundo. Esta destaca no por el número de muertes, ya que en este tipo de epidemias el número de muertes era algo bastante habitual, sino por el hecho de que de forma excepcional esta epidemia no atacó a los niños como venía siendo normal, sino que en este caso se cebó sobre todo con los adultos y sobre todo con las mujeres embarazadas. Entonces fue realmente un hecho bastante dramático, ¿no?, para los habitantes del momento. La España de los años 20 estrena década bajo la dictadura de Primo de Rivera y en Pradejón, al igual que en otras localidades, el régimen entroniza el Sagrado Corazón de Jesús en las escuelas y en el ayuntamiento. Esta exaltación del catolicismo convierte a los protestantes en el grupo más reprimido del periodo. Por otro lado, es ahora cuando se rotulan las calles y se numeran las casas por primera vez. Este corto periodo finalizará el 31 tras la celebración de las elecciones municipales del 12 de abril, la victoria de la coalición republicano-socialista en las principales ciudades de España justificará el final de la monarquía y la proclamación de la Segunda República. Pero ¿qué pasó en Pradejón en las elecciones municipales de 1931? Como en muchos pueblos y zonas rurales de España, las candidaturas monárquicas se impusieron. En Pradejón, además, con claridad, 7 concejales frente a 3 concejales. ¿Qué pasa cuando 2 días después de las elecciones se proclama la República? Que los perdedores de esas elecciones, la candidatura republicana, toma el ayuntamiento. Se cree con derecho porque se ha impuesto una república a nivel nacional. Las impugnan estas elecciones. En un principio, desde Logroño, pues no se les da la razón, pero vuelven a impugnarlas, se dice que se retiren del ayuntamiento, vuelven a impugnarlas, denuncian irregularidades y ya el gobierno republicano que se instala en Logroño pues les indica que deben repetir las elecciones. Se repiten en mayo y como forma de protesta la candidatura monárquica no se presenta y además aboga por la abstención. Así que en unas elecciones en las que solo hay un candidato, obviamente ganan los republicanos, copan el ayuntamiento. Sin embargo, solo obtienen el 45% de los votos, es decir, hay un 55% del electorado que no ha acudido a las urnas. Sigue habiendo más gente que no los apoya. ¿Por qué hay más gente que no los apoya? ¿Significa que Pradejón es eminentemente conservador? Probablemente no. La gente vota más o menos de manera automática a aquellas personas, a los ricos del pueblo, podríamos decir. Esas personas que más o menos van a traer paz social y a las que votándoles, porque tienen propiedades, tienen riqueza, tienen dinero, una vez que les votas puedes recibir contraprestaciones, es decir, un préstamo, el arriendo de una finca, el arriendo de una casa. Es decir, es una forma de funcionamiento un tanto caciquil, la que se da en los entornos rurales. Esta es un poco la explicación de por qué fundamentalmente los entornos rurales son donde las candidaturas monárquicas ganaron siempre frente a las ciudades. Durante los 5 años, más o menos, de Segunda República, no volvió a haber elecciones municipales, pero sí que hubo varias elecciones a Cortes Constituyentes y pese a que en Pradejón el ayuntamiento era un ayuntamiento republicano, en esas elecciones a Cortes Constituyentes sistemáticamente obtenían más votos las candidaturas conservadoras, es decir, mayoritariamente el pueblo seguía votando, las personas seguían votando candidaturas conservadoras. Mario, ¿para quién estoy leyendo? Es que menudo rollo. Razón no te falta, pero a veces lo rollo también es necesario para entenderse. No puede ser todo más fácil. Ojalá sería posible, pero por desgracia no es así. Seguimos. Vale. El nuevo ayuntamiento republicano se centró en resolver los 2 problemas más acuciantes: el paro obrero y la mejora de la enseñanza. Es ahora cuando Nicomedes Miranda inaugura el primer cine del pueblo, el cual proyecta películas mudas por una perra gorda. Uno de los asistentes será Melchor Ezquerro, quien, informándose de los entresijos del negocio, montará al poco tiempo el primer cine sonoro, el Cinema Ezquerro. Cuentan los mayores que en las escenas más picantes el propio Melchor ejercía de censor improvisado, tapando con la mano el proyector. El público se quedaba con las ganas mientras gritaba al unísono: ¡Cuadro Melchor!
La República es la época dorada del protestantismo, que deja atrás los años de represión gracias a la libertad religiosa del nuevo régimen. De hecho, es ahora cuando el cementerio se seculariza y la tapia de los protestantes es derribada por primera vez. Por el contrario, el ayuntamiento deja de sufragar los actos religiosos de las fiestas y retira el Sagrado Corazón de Jesús del ayuntamiento. La tensión política aumenta tras el triunfo de la derecha en las elecciones generales del 33. Como respuesta a la victoria, el ayuntamiento radicaliza sus posiciones y aprueba medidas anticlericales, dirigidas a obstaculizar la presencia pública de la Iglesia. En noviembre se impone un gravamen sobre los entierros católicos y se restringe el toque de las campanas de la torre. Esto acaba marginando a la opción católica y privilegiando a la protestante. Paradójicamente, es ahora cuando las escuelas evangélicas deben cerrar al dejar de recibir fondos norteamericanos. Los conflictos religiosos no cesan en 1934, año en el que 2 procesiones son boicoteadas con canciones impropias. En los meses posteriores se producen varios atentados contra la propiedad privada de los 3 mayores contribuyentes del pueblo, todos miembros del ayuntamiento durante la dictadura de Primo de Rivera. En el 35, varios empleados municipales son detenidos como presuntos autores de estos hechos. Ese mismo año llega a Pradejón el primer servicio telefónico y el ayuntamiento inicia la construcción de unas nuevas escuelas frente al barranco de los Vadillos, contratando para ello un préstamo de 71.700 pesetas. Cuando en 1936 el triunfo del Frente Popular devuelva el poder a la izquierda, el ayuntamiento incrementará en Pradejón las medidas anticlericales. El 14 de abril se celebra por última vez el aniversario de la Segunda República. Para la ocasión, un jovencísimo Guillermo Miranda dirige por primera vez la banda municipal de música. Pradejón tardará mucho tiempo en volver a celebrar algo, ya que el 17 de julio del 36 comenzará la Guerra Civil. Muchas guerras ha habido en España, ¿no? Pues sí, como en todas las historias hay partes de las que no debemos sentirnos muy orgullosos. Pero a veces es bueno recordarlo para que no se vuelva a repetir. ¿Lo entiendes? Creo que sí. Espero que no llegue nunca una guerra aquí. Esperemos que no. Voy a seguir. Pues todavía no has oído lo peor. A los pocos días del alzamiento, Pradejón caerá en el bando sublevado, cuyas milicias de Falange y Requeté tomarán la villa sin resistencia el martes 21. Declarando el estado de guerra y sustituyendo a la corporación republicana. Varios pradejoneros colaboran en los apresamientos delatando a sus vecinos y facilitando las primeras detenciones. Al día siguiente se descubre una supuesta trama terrorista de la que se hace responsables a un picapedrero y a su hijo, acusados de facilitar pólvora para construir más de un centenar de bombas escondidas en diferentes lugares del pueblo. Aunque estos lo niegan todo, afirmando que se trata de un montaje de la derecha, padre e hijo se convierten en los primeros fusilados. En los días posteriores, 22 pradejoneros más son ejecutados en el Pecho de la Gata y en el término ausejano de los Rubiejos. En total, los sublevados quitan la vida a unos 42-48 pradejoneros. La represión no se hizo esperar. Unos días después del alzamiento militar y la toma del ayuntamiento, las personas que por sus ideas, por la pertenencia a partidos o a sindicatos durante la República continuaban en el pueblo, fueron reprimidas o se vieron obligadas a huir. Pero no solo estas personas, sino también sus familias, madres, padres, hijos, hermanos. Es difícil pensar qué tipo de situación se debía dar. Sentirte perseguido en tu propio hogar, por personas que conocías, por tus vecinos, por incluso a lo mejor gente que considerabas tus amigos. Debió de ser una situación durísima. Personas que cumplieron pena de cárcel, viudas que no tenían a lo mejor ni siquiera derecho a vestir de negro, a estar de luto por la pérdida del marido. Gente que de una u otra manera se veía obligada a pasar desapercibida o a mostrar incluso adhesión a una barbarie, al fin y al cabo, que era un poco lo que se estaba produciendo. Y a pesar de todo, en Pradejón, como en muchos otros lugares, sigue habiendo pequeñas historias de bondad entre tanta barbarie. Amistades furtivas, amistades inquebrantables, gente que ayudó a otra gente,
a sobrevivir, a pasar desapercibida, a esconderlos. Al final son pequeñas historias en las que nos da un poco la impresión de que, a pesar de lo malos que podemos llegar a ser, también hay pozos de humanidad y de bondad, incluso cuando las cosas vienen tremendamente mal dadas. Conforme la guerra avanza, Pradejón pasa a ser huérfano de su mano de obra más joven, fusilada, ocupada en la lucha o desaparecida en combate. De ello dan testimonio los permisos que el alcalde debe solicitar para aquellos soldados que hacen falta en la época de cosechas. Mientras unos vecinos combaten por voluntad propia, otros lo hacen por miedo a las represalias. En este sentido, desde septiembre del 36, 50 pradejoneros son alistados a la fuerza en el tercio Sanjurjo. De estos, el 42% desertará al bando republicano una vez en el frente. La necesidad acuciante de hombres en edad de combatir acelerará la llamada a filas en los últimos años de guerra, llegándose a reclutar en 1939 a jóvenes de tan solo 17 años, la quinta del biberón. No quiero ir a ninguna guerra. No te preocupes, aquellos eran otros tiempos. ¿Quién ganó? En las guerras nadie gana. Al final del conflicto, casi todas las familias quedaron marcadas por la tragedia. Que para algunas no terminará el día de la victoria, inicio de la larga dictadura del general Francisco Franco. El 1 de abril del 39 acaba la guerra, pero no llega la paz. Llega la represión para los que han apoyado a la República y llega la victoria y la exaltación de la victoria para los que han ganado la guerra. A nivel nacional, lo que va a intentar el franquismo es infundir el miedo entre todos aquellos que no han apoyado al movimiento desde un principio. Y para eso lo que van a hacer va a ser usar los instrumentos que da el Estado para reprimir a ese sector que no ha apoyado al bando nacional desde un principio, a los golpistas. Aquí en Pradejón lo vamos a ver en dos sectores principalmente, que va a ser el educativo y el religioso. Los líderes de Falange, que van a estar aquí en Pradejón, van a recibir órdenes desde Logroño para que se controle a toda la población. Por supuesto, a aquellos que todavía siguen procesando la religión protestante, y también van a intentar ver si los profesores del Colegio de Pradejón son afines al movimiento. Se va a decir que todos ellos sí que son afines, salvo una profesora que vio cómo su marido moría en el pueblo y que va a huir del pueblo antes de ser perseguida. Esto va a hacer que a esta profesora se la sustituya y se le sustituya por una persona afín al régimen. Y eso lo vamos a ver en muchísimos pueblos de España. Se va a intentar que todos los profesores sean todos afines a Falange o al movimiento, para de esa manera controlar la conciencia de los jóvenes. A nivel religioso, lo que se va a hacer va a ser también intentar que todos aquellos que todavía siguen procesando la religión protestante lo hagan de una manera lo más escondida posible. A las viudas, por ejemplo, de aquellos protestantes que habían muerto durante la guerra, aquí en Pradejón, se les va a obligar de alguna manera a renegar de sus maridos. Se les va a decir que intenten bautizar a sus hijos, bautizarse ellas mismas por el rito católico apostólico romano, para que no haya divergencias dentro del pueblo, para que todos sigan de alguna manera la religión imperante, que es la que ha apoyado al régimen, que es la católica. El final de la Segunda Guerra Mundial marca el inicio de un paulatino crecimiento económico que aumentará en las décadas posteriores, acompañado de un aumento considerable de la natalidad. En 1946 se inaugura la Fuente Vieja en la zona del actual Salón Cultural. Por primera vez, la villa dispone de agua potable traída directamente desde la fuente de la Gargantilla, en el Villar. Su construcción pondrá fin a toda una generación de aguadores ambulantes. El último hito de la década se produce en el 48, cuando Eustaquio Alonso, Santiago Fernández y Narciso Cordón construyen el cine monumental en la calle del Peso. Melchor Ezquerro solicita sin éxito detener las obras, pero la apertura del nuevo cine supondrá con el tiempo el posterior cierre del suyo. En 1951 se retoma la construcción de las escuelas, iniciadas en la Segunda República y paralizadas en la Guerra Civil. Este logro es posible gracias a la intervención del tudelillano José Ortega Fernández de Valderrama, quien mueve los hilos necesarios desde el Ministerio de Educación. Con esta importante obra se iniciará un año más tarde la construcción de la Casa de los Maestros. A partir de los 50 empieza a vislumbrarse un poco una pequeña mejoría,
Y en Pradejón, después de toda esta represión que hemos visto y que hemos comentado, vamos a ver cómo los problemas del día a día son los que empiezan a tener más importancia. Pradejón había tenido siempre un problema importantísimo, que era el del acceso al agua. Había sido muy complicado para los pradejoneros tener acceso a agua corriente en cantidad suficiente como para poder desarrollar industria o cualquier otro tipo de actividad económica importante. En el año 53, Melchor Ezquerro, entre otros colaboradores, van a conseguir que se construya en Pradejón un regadío que va a favorecer la llegada de un producto importantísimo para Pradejón, que va a ser el espárrago. Pradejón se va a convertir en uno de los pueblos con mayor producción de espárrago de toda España. Y mucha gente va a decidir arrancar viña para plantar espárrago, porque era un producto que daba mucho más dinero que el vino. La economía pradejonera terminará de apuntalarse en el 54, cuando los hermanos Gil Merino traigan a Pradejón los primeros cultivos modernos de champiñón, pero también después de que Julio Vicioso abra Conservas Viter y Antonio Álvarez haga lo propio con Industrias Exal. En 1965 se inaugura el nuevo ayuntamiento en el solar de las antiguas escuelas. Ese mismo año, la bodega cooperativa San Isidro Labrador abre sus puertas. En el 66, Jesús Cordón pone en marcha el Cine Corpe, disponiendo de una impresionante sala habilitada con 999 butacas. Por estos años llega a la villa el secretario don Cipriano Jimeno. En el cargo hasta el 78, este se apoyará en todas las corporaciones del periodo para dotar a Pradejón de servicios comunitarios que eleven su calidad de vida, convirtiendo la coexistencia pacífica en una efectiva convivencia solidaria. En 1966, el agua corriente y potable llega a las casas, coincidiendo con la instalación de las redes de saneamiento y alcantarillado. Ese mismo año se inicia la pavimentación de 40.000 metros cuadrados de calles y plazas mediante la participación directa de todos los vecinos, momento en el que la antigua ermita de San Antonio es derruida para siempre. Pradejón no solo deja de ser el pueblo de barro, sino que la Diputación acaba otorgándole el primer premio provincial de embellecimiento. Entre el 67 y el 70 se construye el frontón municipal, todavía sin cubierta ni complementos. Se inicia el servicio público de recogida de basuras y se crean 7 unidades escolares nuevas, así como un comedor escolar. En 1972 se inaugura el guarderío, construido años antes tras derruir el ruinoso juego de pelota. Entre el 73 y el 77 se hacen las primeras fases de cubrición del barranco de los Vadillos. Finalmente, este último año se estrena el Polideportivo Municipal, compuesto de piscinas y campo de fútbol, obra por la que Pradejón recibe una distinción nacional al deporte. En poco más de una década, la villa experimenta su mejoría más notable, llegando a las puertas de la democracia con numerosas mejoras alcanzadas, pero también con otros proyectos y retos que todavía estarán por llegar. Pero eso es ya otra historia que otros deberán contar. Eso es todo. Eso parece. Como pone aquí, el resto está todavía por escribir. ¿Qué te ha parecido? Bien, no tenía ni idea de que en Pradejón hubiesen pasado tantas cosas. Yo tampoco, pero ahora ya sabemos algo más sobre la historia de tu pueblo. Tú como vecino y yo como forastero. Claramente siempre habéis sido un pueblo de valientes. Jamás os habéis rendido a pesar de las adversidades y de los problemas. Ni siquiera cuando todo parecía estar en contra. Y la verdad es que no me extraña. Sois herederos de aquellos primeros pastores que se empeñaron en hacer posible este pueblo en medio de un prado desolado, sin fuentes de agua cercanas ni grandes recursos naturales. Sin embargo, siempre os habéis mantenido firmes en vuestras ideas, basadas en los principios en los que todavía hoy creéis: la defensa del trabajo y el esfuerzo, el espíritu emprendedor y la esperanza de mejora, la actitud de tolerancia cultural y religiosa, pero sobre todo, la hospitalidad sin límites con el forastero que os visita. A pesar de vuestras sombras, son más las luces que alumbran vuestro pasado, un pasado que debéis recordar para ubicaros en el presente y no perderos en el futuro. Un futuro forjado por los que sois, en memoria de los que ya no volverán
y para aquellos que todavía están por venir. No olvidéis vuestra historia, recordadla aunque duela, escribidla para que no se pierda y aprendedla para que otros puedan escucharla. Que el camino que todo un pueblo comenzó a andar hace ahora 5 siglos no caiga jamás en el olvido de la historia.